Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Florencia y como les adelantó Dani, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el derecho a la dignidad. Sí, esto va a incluir también un poco hablar sobre la tortura, sobre las personas privadas de la libertad. Sí, de nuevo. Eh, entonces, nada, para no hacerla demasiado larga, vamos a arrancar. Sí, este desarrollo tiene un poco que ver con lo que venimos viendo, bueno, un poco no mucho que ver, con lo que ya venimos viendo respecto al análisis del artículo 18 y a todas las garantías, y encuentra como su marco normativo acotado, sí, porque hay un montón de instrumentos que receptan esto, en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Les sugiero que lo vayamos teniendo como a mano al artículo 5 más que nada, como para ir viéndolo, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Antes de entrar al análisis del artículo y de todo lo que de ello se va a desprender, primero tenemos que hacer como ponernos un poco de acuerdo sobre qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de dignidad, ¿sí? Cuando uno quiere estudiar algo, quiere aprender sobre algo, quiere hablar sobre algo, tiene que saber de qué es lo que se trata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dignidad como derecho humano, vamos a hablar sobre el valor inherente e intrínseco que tiene cada persona por el simple hecho de serla, así que esto como raya un poco la definición de qué es derechos humanos, es como que estamos ahí, más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, hablamos de un valor moral o espiritual, si se quiere, ¿no? Como esta cosa, bueno, por el simple hecho de ser persona que me hace a mí digno, bueno, me hace merecedor de respeto, me hace con el derecho a vivir una vida sin humillaciones, ¿sí? Me hace con el derecho a una integridad física, psíquica y moral. Toda esta definición incluye también condiciones materiales de existencia, sí, que vendrían a ser como un vivir bien, ¿no? Digo, el acceso a diferentes derechos, digo, llevar mi vida respecto a la autodeterminación, que también incluye la dignidad, ¿sí? En mi esfera de autodeterminación y por consiguiente también la responsabilidad individual que tengo y colectiva. Entonces, cuando hablamos de dignidad, básicamente estamos hablando de esto, del valor que tiene la persona por el simple hecho de serla, ¿sí? Que tiene como estas aristas de, bueno, vivir bien, el respeto, la autodeterminación, ¿sí? La responsabilidad, la no humillación, ¿sí? Entonces, como engloba todo esto a lo que es la dignidad. Y como raya bastante la definición de derechos humanos, a mí me gusta pensar un poco en si la dignidad es un derecho humano más, como lo podemos enumerar, ¿no? Esto de, bueno, la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, mis derechos civiles, mi derecho a voto, el derecho a la salud, etc. O bien, que es lo que, donde yo personalmente me inclino un poco más, es pensar a la dignidad como fuente en realidad de todos estos derechos. ¿Por qué? Porque si uno analiza o piensa en todos estos derechos que enumeré y en todos otros que podemos ir viendo a lo largo de, no sé, la Constitución, de la historia de todos los instrumentos que los amparan, en un cierto punto hay como un punto de conexión, ¿no? Un punto de enlace con el derecho a la dignidad. ¿Sí? Como que el gozar de todos los derechos humanos nos hace vivir con dignidad. Entonces, como que hay una retroalimentación también que a mí me gusta pensar en un poco, bueno, la dignidad como fuente de todos los derechos. También pensando en que el sistema, y no solamente el sistema jurídico, sino, bueno, la comunidad toda, está pensada por el hombre, para el hombre como un fin en sí mismo. Entonces también esto como que nos lleva a pensar en que tal vez si la dignidad humana sea como, bueno, un centro y un fin. Hago una aclaración antes de seguir, que a mí me ha pasado, entonces tener en cuenta que cuando hablamos de dignidad no estamos hablando técnicamente de honra o de honor, ¿sí? Porque la diferencia básicamente radica en que el honor o la honra vendría a ser como una reputación adquirida, ¿sí? Yo puedo no tener adquirida ninguna de estas dos
esto de, bueno, honra, honor, lo que sea, y sin embargo ser una persona con dignidad, con derecho a que se respete esta dignidad. Son como dos cosas separadas, a veces como todos, como que todo tiene que ver con todo, pero bueno, para evitar la confusión estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, hasta ahí no hay mucha dificultad. Así que vamos a pasar un poco les leo el artículo 5 de la Convención Americana, ¿sí? No vamos a llegar a tratarlo todo porque por una cuestión de tiempo, de extensión, no quiero estar hablando 22 horas enfrente de una cámara y después que ustedes tengan que escuchar 22 horas un video. Así que nada, vamos a ir acotando a ciertas cosas. Obviamente el tema es inagotable e interminable. Hay ríos de tinta, como se dice. Así que si les genera alguna inquietud, si les genera ganas de profundizar, de investigar, de simplemente leer un poco más, nos mandan un mail, contestan acá abajo en comentarios, nada, nos avisan, tenemos más material para pasar, estamos dispuestos a charlar, a compartir ideas, así que nada, pensemos también en esto como un espacio de intercambio, digo, che, me llamó la atención esto, ¿qué onda con esto? Estamos abiertos a eso también. Así que bueno, nada, seguimos. Artículo 5. El inciso 1 arranca diciendo que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Básicamente lo que estuvimos charlando estos minutos, ¿sí? No solamente la persona con el derecho a tenerla y a gozar de ella, sino como también una protección específica, ¿sí? Más dirigida al Estado. Bueno, el Estado tiene que garantizar o tiene que no meterse en alterar la integridad en estos tres factores de las personas, ¿sí? Seguimos. O sea, digo, hasta acá como que no supone demasiada dificultad, el artículo es bastante claro, es como podemos seguir. Inciso 2. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Bueno, este inciso nos abre como dos temas para tratar. Primero, la tortura, ¿sí? Que vamos a hacer como un paréntesis y lo vamos a tratar un poquito más adelante. Y después, las personas privadas de la libertad y su derecho a la dignidad. Sí, otra vez hablando de personas privadas de la libertad, digo, todo esto tiene remisiones constantes, porque pensemos que las personas que están privadas de la libertad están completamente a merced del Estado, ¿sí? Ya están en una institución que los puso ahí el Estado y comen lo que el Estado dice, etc. Viven como el Estado impone. Entonces, para no redundar y repetir lo que ya estuvimos viendo en el video de qué es lo que pasa con las cárceles y el coronavirus, pensemos un poco en cómo, que es algo que, digo, no es que a mí se me haya ocurrido porque soy una iluminada, sino que cuando pensamos en los derechos vulnerados, específicamente en las cárceles en Argentina, creo, digo, sin temor a equivocarme, que el primero o el más vulnerado es el de la dignidad. ¿Por qué? No solamente porque hay sobrados ejemplos, sino porque, como veníamos hablando un poco, si pensamos en la dignidad como fuente, como retroalimentación de todos los otros derechos humanos, un poco siempre se termina violando la dignidad de la persona privada de la libertad, ¿sí? No, de nuevo, no quiero repetir las condiciones de detención, el hacinamiento, la superpoblación, la falta de acceso a los alimentos, a la salud, al estudio, al trabajo, digo, lo vamos a repetir hasta el hartazgo, me parece. Las personas privadas de la libertad pierden eso, la libertad ambulatoria. El resto de los derechos, el Estado sigue siendo responsable de garantizar, primero, garantizar que se acceda y segundo, garantizar la no violación de estos, ¿sí? Que es algo que a veces nos pasa un poco
que decir, bueno, el Estado no tiene que violar mi derecho a la libertad, mi derecho a esto. No solamente que tienen que adoptar esa posición pasiva, si se quiere, de no violar derechos, sino que tienen que adoptar, digo, está obligado internacionalmente a adoptar una posición activa, ¿sí? Para garantizarlos y para prevenir diferentes violaciones futuras. Por ejemplo, tiene que estar obligado a adecuar su legislación o a promover medidas de acción positiva, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, no sé, el hacinamiento en cárceles, por ejemplo, ¿no? Tiene que destinar los recursos, ¿sí? Para garantizar el acceso a ciertos derechos, ¿sí? Hay como una serie de cuestiones que es no solamente el Estado limitarse a no romper o a no infringir mis derechos, sino a garantizar efectivamente el acceso con acciones positivas. Esto igual lo vamos a ir viendo en todos los demás derechos que vayamos hablando. Vamos a seguir con los incisos y vamos a retomar después lo que es tortura. Inciso 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Y acá nos encontramos en que hay un montón de madres privadas de su libertad que conviven con sus hijos en prisión. Niños, niñas de hasta 4 o 5 años que están viviendo encerrados en una cárcel, ¿sí? Digo, para pensar un poco en qué es lo que dice el deber ser y a qué es lo que está obligado el Estado y qué es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Seguimos. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. El inciso 5, habla de, los menores separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados. Y el sexto, que habla de las penas privativas de la libertad, tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Ahora bien, es un montón. Todo esto es un montón. ¿Qué hacemos cuando no solamente desde... estas cuestiones no son nuevas, la venimos arrastrando a lo largo de nuestra historia, es un problema estructural de la República? ¿Qué hacemos? ¿Nos resignamos a que, todo esto está así o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El sistema está mal, pero no todo está perdido. Si queremos pensar en soluciones o en cómo debería ser realmente, contrastándolo con lo que es y con lo que vemos a diario, tenemos 2 instrumentos que están buenos para leerlos, para ver, para inspirarnos tal vez un poco, que se los dejo acá abajo, que son las reglas Mandela, ¿sí? Que son las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, que habla justamente, recepta y repite un poco todo esto de, los condenados por un lado, los procesados por el otro, a menos que sea imposible, igualmente se los tiene que tratar de manera diferente. A los niños también, con celeridad, porque son menores. Tribunales especializados, separados de las personas adultas. Y ¿para qué sirven las penas? Que esto es un debate larguísimo, inagotable. Lo invito a la persona que le interese buscar e indagar. Tenemos nuestro artículo 18 de la Constitución que dice, no es para castigo. Este artículo 5 que dice, es para reforma, para readaptación social. La realidad que nos dice otra cosa completamente diferente, o por más que hay personas que sostenemos que hay herramientas que pueden garantizar o pueden lograr esto de la readaptación, y hay casos positivos en los que se ha readaptado. ¿Cómo readaptar algo que tal vez nunca estuvo, reinsertar algo que nunca estuvo en el sistema? Aunque hay un montón de cosas para discutir, que está bueno. Hay gente que de repente piensa que, la cárcel lo único que sirve es para efectivamente infligir algún castigo, y está bien que sea así. Hay gente que dice, la cárcel no sirve para nada. Hay un montón de cosas, se la van a ver en derecho penal, pero les invito a que
nada, alimenten su curiosidad si les interesa. Y otra cosa que es importante también, que tanto como existen las reglas Mandela, existen las reglas de Bangkok, que hablan específicamente sobre las condiciones de trato a mujeres privadas de la libertad. Y bueno, no, es larguísimo, no vamos a hablar específicamente sobre este instrumento, pero, por ejemplo, una curiosidad, como para introducir un poco, bueno, hacia dónde estaría bueno ir, habla de, uno de los artículos habla de, bueno, el Estado debe garantizar productos para la gestión menstrual gratuitos de las mujeres que estén privadas de la libertad. Digo, viste, es como, wow, estamos viendo que estas discusiones se están dando en países desarrollados, si se quiere, no me gusta mucho ese término, pero sí, que acá se están presentando proyectos para tal vez quitarles el IVA o garantizarlos, que el Estado garantice, pero esto ya a nivel universal, digo, a nivel de la ONU, ya estaba receptado y ya te digo, bueno, el Estado tiene que llegar a esto, ¿no? Como para pensar un poco también en cuál sería nuestra panacea si se cumplirían todos los derechos humanos. ¿Sí? Nada, breve sobre esto. Podemos introducir, si se quiere, respecto a las prisiones, la perspectiva de género, que es algo que está bueno y hay también cantidad de material para investigar, indagar, leer, informarse. Pero, por ejemplo, pensemos que las mujeres y las personas del colectivo LGBT están a merced del Estado, cuando están privadas de la libertad, están a merced del Estado, ¿sí? En una institución que es el brazo más severo, más duro del sistema judicial, que es un sistema heteropatriarcal, ¿no? Digo, si es una institución pensada por hombres, para personas, si se quiere, porque en realidad la concepción, yo diría que si una persona no está cumpliendo el contrato social, se la separa, ya no se la ve como una persona. Entonces estamos pensando en una institución pensada por hombres para no personas. ¿Cómo nos posiciona a nosotras como mujeres, a personas del colectivo? ¿Cuál es, además, digo, la vulnerabilidad? Ya de por sí ser una persona privada de la libertad es una condición de vulnerabilidad. ¿Cuál es la doble vulnerabilidad de ser una mujer en una cárcel donde están, bueno, nada, las cargas de familia, las tareas de cuidado, generalmente provienen de hogares monomarentales, ¿sí? Con muchas responsabilidades, digo, repito, estas cargas de familia, que generalmente, digo, y esto es algo que sucede, el servicio penitenciario no se toma o no se ha tomado el tiempo para pensar y para investigar en dónde están, digo, las personas que están a cargo de estas mujeres. Nada, cuestiones como para ir pensando también, ¿no? Como para ir teniendo en cuenta. Y proseguimos, así voy cerrando y no se hace muy largo. Respecto a, vamos a retomar la primera parte del inciso 2, donde dice que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto introduce también la prohibición de la tortura. Tenemos, además de esto, de ese instrumento, tenemos la Convención contra la Tortura, que entró en vigencia posteriormente, ¿sí? Pero hay un fragmento que quisiera leerles, que es del prólogo del libro Nunca Más, ¿sí? Nada, les leo. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así, aconteció en Italia, que durante años largos debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio, y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general de la Chiesa
Torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, no en cambio implantar la tortura. Y esto nos posiciona ante una visión, ¿no? Ante un paradigma de dónde debería estar parado el Estado respecto a la tortura. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la bomba de relojería, que está bueno hacerla en clases, está bueno el ejercicio, que ojalá pronto nos podamos encontrar, donde básicamente terminamos teniendo en cuenta y arribando a la conclusión de que nunca, jamás, está permitida la tortura. Digo, bajo ningún punto de vista, ni en las circunstancias más extremas, el Estado puede valerse de la tortura. Ahora bien, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es, ¿sí? Cuando pensamos en la tortura, a mí, por ejemplo, lo primero, y a muchos otros, lo primero que se nos viene a la cabeza es la última dictadura cívico-militar en la Argentina, porque, bueno, hay sobrados ejemplos donde la creatividad humana para torturar ha sido increíble, pero no dejemos de pensar en que del retorno de la democracia para nuestros días y posiblemente para el futuro también, el Estado sigue siendo responsable y sigue torturando gente. Tal vez no en un campo de detención, no llevando a cabo un plan sistemático como lo conocemos, pero sigue torturando gente. En 2018 el relator especial contra la tortura de la ONU hizo una visita a Argentina, presentó un informe sobre cómo el país está cumpliendo esta convención y obviamente dijo, estamos para atrás, no solamente en las cárceles, porque evidenció que en las cárceles de Argentina se torturaba gente, sino en los hospitales psiquiátricos, en las instituciones de encierro, en los barrios populares, y también un poco para introducir, como siempre, la perspectiva de género, tengamos presente en que no es lo mismo que hablemos de tortura en sí, en el sentido llano de la palabra, que cuando esa tortura termina siendo sexualizada, ¿sí? La sexualización de la tortura es un fenómeno que sucede, ¿sí? Debido a la matriz patriarcal en la que nos encontramos inmersas, y a raíz de también quienes torturan a las personas. Hay sobrados ejemplos también, pero básicamente un poco esto quería pasar a charlar un poco con ustedes. Espero alguna devolución, espero que les haya servido para por lo menos plantearse cosas, ¿no? Para por lo menos interrogar, que les pique el bichito de la curiosidad para saber, en qué contexto está nuestra sociedad. Algo que se le atribuye mucho hay una frase que se le atribuye mucho a Camus, que es que a una sociedad se la conoce por el estado de sus cárceles. Estamos en la B, pero bueno, nada, eso. Gracias por la atención. Les dejo abajo algunas cosas, algún material, esto que estuvimos charlando, alguna cosita extra si quieren, es opcional obviamente. Les dejo también mi mail si quieren comunicarse. Tienen el mail de las otras personas del equipo y nada, quédense en casa, lávense las manos, tratemos de cuidarnos entre todos. Esto va a pasar y ya nos vamos a volver a ver en los pasillos de la FAU. Nada, gracias.